Que nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo y guardando en este hermoso día, es el deseo de mi corazón. Bienvenido a nuestro programa de hoy, Alcanzando las Naciones. Hoy estaremos reflexionando en Romanos 4, 18, 21. Y nos dice la palabra: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había dicho. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo juntos por un tiempo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa Alcanzando las Naciones. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido y si quieres que hablemos de algún tema en específico. Y ahora, entrando en la profundidad de la palabra, abre tu mente y tu corazón para oír la palabra de Dios bajo el tema: ¿qué necesita la iglesia de hoy? Tal vez te preguntan: ¿qué necesita la iglesia de hoy? Y tu respuesta pudiera ser: bueno, necesita un templo bien grande, necesita aire acondicionado, necesita buenas cámaras, pantallas, todas estas cosas. Déjame decirte que todas estas cosas son buenas, porque es muy bueno tener un buen templo, tener un buen aire acondicionado, cámaras, tener pantallas. Esto es bueno, no es malo. Pero déjame decirte algo: que la iglesia de hoy lo que más necesita es estar enfocada en lo espiritual y tener la fe suficiente para enseñar la palabra de verdad, para predicar mensajes que edifiquen, y que a través de estos mensajes las personas puedan convertirse a Cristo. Vemos muchos mensajes por ahí muy bonitos, muy lindos, pero cuando el pastor termina y dice: alguien quiere recibir a Cristo, nadie sale a recibir a Cristo, porque la palabra que dio no llegó a ninguna parte, no cumplió ningún objetivo. Y nuestro objetivo es poder dar mensajes que lleguen a las personas para que ellos puedan venir a los pies de Cristo y recibir a Cristo. La iglesia de hoy lo que necesita es prevalecer, lo que necesita es enfocarse en Jesús y tenerlo como su prioridad. La iglesia de hoy lo que necesita es hablar la palabra de Dios acorde a como nos dice la palabra que debemos de hablarla, no a nuestra propia conveniencia, y dejar de perder el tiempo en boberías y cosas que no edifican. Hoy muchas iglesias tienen que dejar de perder el tiempo en esas cosas que no edifican, que son bobería. Hoy hay un montón de iglesias que no son más que puros shows de televisión y que hablan de todo menos de Jesús. Pero a veces, como predicadores, debemos reconocer y recordar a nuestras propias congregaciones que la iglesia es de vital importancia. Déjame decirte algo: hoy en la mayoría de las iglesias, hoy escuchamos muchas veces a través de la radio, a través de la televisión, a través de estos programas,
como estos programas llamados maratones. Déjame decirte algo. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús anduvo predicando su ministerio, Jesús predicó la palabra. Jesús sanó enfermos de todo tipo de clase de enfermedad. Jesús levantó a Lázaro después de 3 días de muerto. Y Jesús nunca dijo: siembren o hagan pactos para que yo pueda hacer estas cosas en la vida de las demás personas. Jesús dijo: todas estas cosas que yo estoy haciendo, ustedes harán, y aún más grande, pero tienen que tener fe, pero tienen que creer. Pero hoy en día vemos muchos llamados pastores que se dedican a decir: el Señor me ha dicho que tienen que hacer un pacto de $1,000 y Él te va a sanar de la enfermedad. Haz un pacto de $10,000 y vas a obtener la casa por la cual tú estás pidiendo. Haz un pacto y el Señor va a obrar en tu matrimonio, en tu trabajo. Haz un pacto para esto, haz un pacto para aquello. Déjame decirte algo, amado hermano, la Biblia no funciona de esta manera. El Evangelio no funciona de esta manera. Y lo digo, no importa a quién le guste y a quién no le guste. Lo siento, mi hermano, pero tengo que hablar la palabra de Dios así como Él me ha dicho que la hable. Ya está bueno para predicar la palabra a tu propia conveniencia. Si la Biblia... Si el Evangelio funcionara de esta manera, de hacer pactos para recibir sanidad, de hacer pactos para recibir bienes, de hacer pactos para restablecer tu matrimonio, entonces la muerte de Jesucristo fue en vano. Entonces la muerte de Jesucristo fue en vano. Entonces la Biblia es una mentirosa, porque la Biblia no habla en ninguna parte de que dice: ven y pacta $10,000 y el Señor te dará una casa. Ven y pacta $1,000 y el Señor te dará el trabajo por el cual tú estás soñando. La Biblia dice: venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Dice la Biblia que Jesús fue a la cruz y murió por nuestras enfermedades. La Biblia no dice que Jesús fue a la cruz y dijo: yo voy a morir, pero ustedes van a apartar $100, $1,000, $5,000 para yo entonces poder sanar sus enfermedades. La Biblia no dice: venir a mí todos aquellos que están cargados y pacten y yo os haré descansar. La Biblia no dice eso. Lo siento, pero tengo que decírtelo. Lo siento, pero el Señor, la Biblia, el Evangelio no funciona de esta manera. Tienes que entender que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, no para vender los milagros, no para vender el aceite. Y hoy la mayoría de las iglesias, en vez de enseñar, en vez de hablar a qué vino Jesús a este mundo, por qué murió y dónde se encuentra en este momento, lo único que hacen son shows puros de televisión en las iglesias, y lo menos que hablan es de que Jesús vino a salvar, a restaurar y a sanar. Hay que decirle a la gente que si no se arrepienten de sus pecados pasarán una eternidad en el infierno, pero que aquel que se arrepiente pasará una eternidad en el cielo con Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia de hoy, y dejar de perder en tiempo, en boberías y en cosas que no edifican y no hacen que la iglesia crezca espiritualmente. Sí, tal vez puede crecer en número porque están predicando muchos mensajes bonitos, muchos shows de televisión, muchos shows de esto, muchos shows de aquello, pero ¿y dónde quedó Jesús? Sacaron a Jesús de las iglesias y metieron
lo que a ellos les convenía. Sacaron a Jesús de la Biblia y están hablando lo que a ellos les conviene por pura conveniencia. Déjame decirte, I'm sorry for you, lo siento por ti, pero la Biblia no funciona así, el Evangelio no funciona de esta manera. Jesús no vino a morir a una cruz para darte vida y vida en abundancia, para que tú pisotees el Evangelio, mi hermano. La Biblia nos dice en Apocalipsis 2:3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. A todos aquellos que se han llamado ser apóstoles, a todos aquellos que se han llamado ser pastores, pero son falsos, dice que estos son hallados mentirosos, y ellos tendrán su castigo por su falsedad y por no enseñar bien la palabra y por servir piedra de tropiezo para que otros caigan y tropiecen y puedan hasta perder la salvación. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús mira a su iglesia. Él sabe lo que necesita y lo que está sucediendo dentro de ella o dentro de nosotros que somos la iglesia. No es un misterio para Cristo. No podemos escondernos para hacer nada. Puede que dentro de una iglesia haya pecado o corrupción escondida, pero esto no está oculto ante los ojos de Dios. Todas estas iglesias que están llenas de corrupción, todos estos pastores que son unos corruptos, unos mentirosos y unos ladrones, no están exentos a la mirada de Dios. Dios los ve y en su momento tendrán su castigo por todo lo que hicieron, porque fueron llamados al ministerio para enseñar la palabra y la palabra de verdad, y ellos adulteraron la palabra y han metido otras cosas que no edifican dentro de las iglesias. El Señor conoce todas nuestras obras. Él todo lo ve y todo lo sabe. Si nuestras obras son buenas, Él se agrada. Pero si nuestras obras son malas, recibiremos castigo por ellas. Si nuestras obras son buenas, si lo que hacemos es agradable al Señor, nosotros seremos bienvenidos y bendecidos por el Señor. Pero si nuestras obras son malas, recibiremos el castigo por ella. Nosotros no necesitamos aplicar a nuestras vidas y en nuestras iglesias algo que edifique. Es lo que tenemos que aplicar nuestras vidas y en nuestras iglesias. Una fe como la de Abraham, para que de esta manera podamos crecer, podamos aprender y podamos creer y confiar en Dios. Aunque las circunstancias digan que no hay esperanza, aunque la respuesta de Dios tarde en llegar, debemos mantener nuestra fe fortalecida en todo momento. Abraham no perdió la duda. No permitió que la duda debilitara su fe en la promesa que Dios le había dado, sino que se fortaleció en fe a pesar de las dudas de su esposa y de la demora del cumplimiento de la promesa que tardó 25 años. Abraham nunca estuvo indeciso, y este es el pensamiento central de este pasaje, que tú puedas entender que es importante creerle a Dios. Es importante que tú creas en aquello que Dios te ha prometido que te iba a dar. No importa que tarde, la promesa de Abraham tardó 25 años. Dios llamó a David a reinar y la promesa
tardó. Dios le dijo, le dio una promesa a José y la promesa tardó y pasó por pruebas, pasó por tribulaciones. Tanto José como David pasaron también por pruebas, tribulaciones, pero ellos no se dieron por vencidos. Ellos le seguían creyendo a Dios y seguían esperando el momento de poder recibir la promesa que Dios le había dado. Él, él extendió su mirada más allá de lo que veía y creyó en la promesa a pesar de todo lo que estaba en su contra. Abraham creyó y extendió la mirada más allá a pesar de todo aquello que estaba en su contra. Él seguía ahí firme, él seguía creyendo y esperando el momento de recibir la promesa, el momento del cumplimiento de la promesa. Él creyó en la promesa basándose en quien la había dado, orando, adorando y esperando en Dios, porque fuimos creados para glorificar, para honrar a nuestro Dios, y de la única manera que podemos traer gloria y honra a Dios es creyéndole a Él. La iglesia de hoy necesita cristianos verdaderamente que vivan para Cristo, que enseñen bien la palabra, que sean radicales, que den frutos, que sean reverentes, que honren a sus padres. La iglesia de hoy necesita pastores que sean radicales al enseñar la palabra de Dios, que sean radicales al enseñar lo que dice en las sagradas escrituras, que sean radicales, que puedan ver el fruto, que honren a Dios y a sus padres, que salgan a pelear la buena batalla, que salgan a alcanzar las almas perdidas. Hoy la iglesia necesita entender que debe volcarse a pelear la buena batalla, que debe salir a alcanzar las almas que están perdidas en el mundo sin Dios y sin esperanza. Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y le aceptó como justo. Dios declaró justo a Abraham por su gran fe en la promesa de que su esposa, siendo estéril, le podía dar un hijo. Dios había prometido vida eterna a todos aquellos que creyeran en Él. A todos aquellos que crean, Él les prometió vida eterna. A todos aquellos que decidan recibirle como Señor y su Salvador, Él les dará lo que les prometió y crean en Él. Él levantó a su propio hijo de la tumba, es decir, del lugar de la muerte. Tenemos que aprender a ser guiados por el Señor, aun cuando no conozcamos sus caminos, aun cuando no conozcamos qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, aun cuando no conozcamos los misterios de Dios para nuestras vidas. Debemos de aprender a confiar y a caminar en Él. Esa es la iglesia que Dios necesita hoy. Esos son los verdaderos creyentes que Dios necesita hoy para la humanidad, para este mundo, para este siglo, para este tiempo. Personas capaces, personas que se dejen guiar por el Señor, aunque no conozcan los planes de Dios para sus vidas. La Biblia nos dice en Hebreos 11:8, nueva versión internacional: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham creyó firmemente en una palabra que Dios le dio. Él confió en esa palabra porque él sabía que para Dios no había nada imposible. Por eso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él sabía que aunque Isaac muriera, Dios tenía el poder
para resucitarlo. No importa cuando Dios te llame, no importa que tú no sepas a dónde vas a ir. No importa que cuando seas llamado al ministerio, no importa el lugar donde Dios te envíe a predicar el mensaje. No importa que sea un lugar próspero o no importa que sea un lugar no próspero. No importa que sea un país desarrollado como un país subdesarrollado, como un país del tercer mundo, porque en ese lugar también se necesita llevar el mensaje de esperanza. Yo he conocido muchos pastores fuera de Estados Unidos que solamente dicen: ojalá el Señor me llamara a predicar a los Estados Unidos, ojalá el Señor me diera un ministerio para predicar en Estados Unidos, pero no dicen: ojalá el Señor me diera un ministerio para predicar en el África, para predicar en la selva, para predicar en aquellos lugares intrincados que nadie quiere ir. Solamente piden predicar en Estados Unidos, en un país donde fluye leche y miel, pero no quieren ir al país donde no fluye nada, donde no hay luz eléctrica, donde no hay un piso de cemento, donde no hay un aire acondicionado, donde no hay un carro para poder moverse de un lugar a otro. Esas personas que están en ese lugar también necesitan recibir el mensaje de salvación, porque déjame decirte que Jesús también murió en la cruz por ellos. Él murió por todo el mundo sin importar su condición económica o el país en el que viva. La Biblia nos dice en Hebreos 11:17 al 19, nueva versión internacional: por la fe Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Dios le dijo a Abraham que le iba a conceder un hijo. Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, le da una promesa y después le dice que sacrifique a ese hijo. Pero Abraham fue obediente tanto para esperar la promesa de su hijo como para ir a sacrificar a su hijo, porque él sabía que Dios tenía el control de todo. Como iglesia y como hijos de Cristo tenemos que creer y confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Debemos de confiar y caminar en fe en este camino de sombra y de muerte con la misma fe de Abraham, porque en él encontraremos salvación. Solo en Cristo podremos encontrar salvación. Aquí, en este pasaje, Pablo enfatiza que la promesa vino a Abraham por la fe y no por la ley. Dios prometió a Abraham una posteridad tan innumerable como las estrellas y la arena. Humanamente hablando, no había posibilidad de esto, pero el problema es que el que dio la promesa era Jehová de los ejércitos, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que creó todo. Él podía darle esta promesa y esta familia tan grande, estos hijos tan grandes, esta que le había prometido Dios a Abraham. Él podía haberle dado esa parentela bien grande y podía llamarlo el padre de la fe. Pero contra toda esperanza humana, Abraham creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones, tal y como Dios lo había prometido en Génesis 15,
5. La iglesia debe llevar un proceso de transformación basado en el amor y en los valores del reino. La iglesia de hoy debe estar comprometida con el evangelio de Jesucristo y ver la necesidad de las personas, no solo espirituales, sino afectivas, laborales, sociales y familiares. En todos los aspectos debe de ver la necesidad de aquellos que les rodean, no solamente de sus congregaciones, sino también de los que están fuera de la congregación. Jesús se comprometió con las personas integralmente. Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó los pecados. Esto es importante porque la iglesia está llamada a salvar a la mayor cantidad de personas posibles. El éxito en sentido espiritual se mide por los frutos que demos. Se va a mirar nuestro éxito. La iglesia de hoy necesita hombres como Juan el Bautista, que aunque no hizo milagros, pero hizo algo importante. Fue voz en el desierto, porque cualquiera puede ser un hombre de Dios en la tierra hoy, pero no cualquiera puede ser la voz de Dios, porque si te presentas como hombre de Dios, pues entonces hablas de un evangelio de verdad. Algunas personas llegan a las iglesias buscando solucionar sus matrimonios, sus problemas con sus hijos, ayudas económicas o problemas de depresión, porque muchas iglesias enseñan que aceptamos a Jesús y todo está resuelto. Muchas iglesias enseñan, vienes, aceptas a Jesucristo y se acabó tu problema, se acabó tu prueba, se acabaron tus enfermedades, se acabó todo. Déjame decirte que eso es una mentira. Eso está mal enseñado, porque no importa, aun cuando estemos sirviendo a Jesús, aun cuando estemos haciendo su voluntad, aun cuando estemos viviendo bajo la voluntad y los preceptos y los valores de Dios, vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por necesidades, vamos a pasar por problemas en el matrimonio, vamos a pasar por problemas económicos, vamos a pasar tal vez por depresión, vamos a pasar por muchas cosas, pero tenemos a Jesucristo que nos dará la victoria y nos ayudará a salir de todo esto. Hoy el estado de algunas congregaciones locales está en decadencias. Ganan tan pocas vidas cada año, pero esto es por la falta de compromiso espiritual de los miembros de la congregación, que no salen a cumplir con la gran comisión, que no salen a cumplir con el mandato del Señor, que dice: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda persona que quiera recibirme. No podemos tener una relación casual con Dios, sino una relación verdadera. Porque una relación verdadera nos ayudará a llevar a otros a Jesús. La iglesia necesita una mentalidad de evangelismo para ofrecerle al mundo lo que le falta, que es que puedan conocer a Jesús. Muchas iglesias hoy en día hablan de Jesús, pero realmente no conocen a Jesús. Muchas personas hoy hablan acerca de la Biblia, pero no saben y no han tenido un encuentro con la palabra de Dios. Muchas personas hoy solamente enseñan mensajes bonitos y no hablan lo que verdaderamente han sido llamados a hablar. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes un encuentro con el Rey de Reyes, cuando eres llamado de verdad y no tienes un encuentro casual con Dios, sino que tienes un encuentro
verdadero con el Señor de señores y con el Rey de reyes, entonces tu mentalidad es cambiada y vienes a hablar, a pensar, a actuar, a obrar como lo hizo Jesús, porque esa es la iglesia que se necesita hoy en día. Una iglesia que enseñe los valores cristianos, una iglesia que hable, que piense, que actúe y que camine como Jesús quiere que lo haga, así como lo hizo Jesús. Quiero decirte que Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios próspero, Dios es un Dios que cumple con lo que promete y Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él ha prometido bendecirnos, Él ha prometido prosperarnos, pero a su manera, no a la manera que ha inventado muchas personas con esta doctrina llamada la prosperidad, la siembra. Esa no es la prosperidad de la cual la Biblia habla. La Biblia dice que el Señor es el Rey de reyes y el Señor de señores, que Él es el dueño del universo y que Él nos bendecirá, pero nos va a bendecir según su palabra, no según lo que se inventó un hombre. La iglesia de hoy necesita conocer la Biblia. La iglesia de hoy necesita conocer y tener un encuentro con Jesucristo para que de esta manera no puedan ser manipulados y engañados por aquellos que vienen disfrazados de ovejas cuando son lobos. La iglesia necesita saber la verdad. La iglesia necesita tener conocimiento. La iglesia necesita escudriñar las sagradas escrituras. La iglesia necesita orar. La iglesia necesita ayunar. La iglesia necesita vigilar. Todas estas cosas es lo que necesita la iglesia de hoy para que sea una iglesia próspera, una iglesia bendecida y una iglesia hallada, agradable ante los ojos de Dios. No una iglesia pentecostal, no una iglesia adventista, no una iglesia gedeonista, no una iglesia asamblea de Dios, no una iglesia cualquier tipo de iglesia. Déjame decirte que Dios no va a venir a buscar ningún tipo de religión, porque Dios no es religión, porque Dios no es religión. El día de su venida, Él no dirá los de la asamblea, los pentecostales, los de la liga evangélica. Él va a llamar a cada uno por su nombre. Y aquel que esté inscrito en el libro de la vida recogerá lo que sembró, recogerá lo que cosechó y obtendrá la corona de la vida y será llamado a servir en la eternidad. La iglesia de hoy necesita tener los valores de Cristo. Dios te esté bendiciendo, Dios te esté guardando, Dios te esté fortaleciendo. En esta hora es el deseo de mi corazón. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos y de esta manera nos ayudes a expandir el reino de los cielos. Suscríbete, comparte, déjanos tu comentario y si aún no conoces a Jesús y quieres recibirle en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración en esta hora. Señor Jesús, te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido que perdones mis faltas y mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Acéptame tal y como soy y cambia mi vida. Recíbeme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te voy a pedir que nos dejes tu comentario haciéndonos saber que has aceptado y recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dios te bendiga una vez más. Sin más, te habló tu hermano y amigo Reinier Montt.